Hola, ¿qué tal amigos? Lunes 11 de abril del 2022. Bienvenidos a Noticias 7. Hoy vamos a tener información actualizada de todo lo que ha ocurrido el fin de semana, pero también de todo lo que se tiene previsto para la nueva semana de labores. Saludamos también a nuestros compañeros de nuestra mesa de trabajo. Qué gusto que nos acompañen. Buenos días. Lautaro, hoy justamente tenemos los detalles de la liberación del expresidente Jorge Glass, quien cumplía a propósito prisión por varios delitos, además de las reacciones del gobierno nacional frente a este tema. Hola Vero, Caro, varios amigos televidentes y que también nos escuchan a través de Pública FM. Efectivamente, Jorge Glass ya salió de la cárcel de Cotopaxi, se encuentra en Guayaquil. Le vamos a explicar a usted cómo fue este proceso, si hay legalidad o no en la decisión del juez y lo que podría ocurrir en las próximas semanas. Correcto, estaremos muy pendientes entonces del desarrollo de esta información muy importante y muy actual. Carolina, muy buenos días. Ya se conoce el nombre de los 6 funcionarios de las Fuerzas Armadas que presuntamente ayudaron al famoso Don Nasa a escapar. ¿Cuáles son las reacciones? Así es, Vero. Compañeros, amigos televidentes, buenos días. Así, las Fuerzas Armadas están haciendo una investigación interna de cómo Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, ingresó a sus instalaciones, pero además se supo que no fue una vez, fueron 3 las ocasiones en las que alias Don Nasa estuvo ahí. Les contaremos todos los detalles más adelante. Correcto, estaremos muy pendientes. Byron, muy buenos días. En nuestro segmento de entrevistas tendremos también al director médico del IES para conocer acerca de este tema de los despidos masivos que se hicieron a varios galenos y cuáles van a ser las medidas. Y también sobre el asunto de Solca, que es muy importante conocer. Sí, Verónica, buenos días. Carolina, Lautaro y televidentes, estará aquí efectivamente el director médico, el doctor Daniel Rodríguez. Hablaremos sobre la incorporación o no de estos 1.500 médicos que se les terminó el contrato. Así jurídicamente es la figura. También sobre la deuda que mantiene con Solca, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, pero a las 7:45 además estará la directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores Bananos AEBE, María Elena Uvilla. Hablaremos sobre el viaje a Berlín y efectivamente si es que se llegó ya a un acuerdo con los compradores europeos para que la fruta ecuatoriana no se quede en los puertos. Ojalá que eso sea una realidad para nuestro país. Tenemos una agenda bastante nutrida en esta mañana, amigos televidentes. Damos paso enseguida a los titulares. Jorge Glass salió en libertad el domingo en la mañana luego de que el sábado un juez de Manglar Alto, provincia de Santa Elena, le diera el habeas corpus al cumplir la mitad de su pena de 8 años. La cúpula militar y el ministro de la Defensa advierten que irán hasta las últimas consecuencias luego de reconocer que alias Don Nasa estuvo dentro del complejo militar. Las investigaciones aún no determinan responsabilidades. Una nueva acción judicial en el polémico caso de la dirección de la Asamblea Nacional. Esta vez fue ante la Fiscalía, a quien se presentó una acusación en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislatura de querer impedir el trabajo de la presidenta Yori. Lo presentó un asesor de esta. Detalles de la información, amigos televidentes, y la noticia se confirmó. En horas de la noche del sábado 9 de abril y del domingo 10 de la mañana se produjo su salida. Jorge Glass quedó en libertad tras el recurso de habeas corpus que recibió por un juez de Santa Elena. Veamos. Jorge Glass salió en libertad la mañana del domingo 10 de abril tras el habeas corpus que recibió del juez Javier Moscoso de la Unidad Judicial Multicompetente de la parroquia Manglar Alto en Santa Elena. El ex vicepresidente de la República cumplía una condena de 8 años en la cárcel de La Tacunga por 2 sentencias ejecutoriadas en su contra por asociación ilícita y cohecho, además de un proceso pendiente por peculado que aún deberá resolverse. En los exteriores del centro penitenciario hubo personas que llegaron para presenciar la salida de Glass, quien estuvo 5 años en prisión. El habeas corpus es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer ante un juez al considerarse que ha sido injustamente apresado con el propósito de recobrar su libertad. Fabián Alarcón, Noticias 7. Efectivamente, Jorge Glass entonces ya está en Guayaquil junto a su familia, fue recibido por los adeptos. Hay que contarle a la gente que, porque se ha hablado mucho de este habeas corpus, de que fue presentado en la parroquia Manglar Alto
por el juez Javier Moscoso. Y antes de explicarle mucho a la gente sobre lo que ha sido este proceso, sí quiero contarles quién es este juez. Pues recordemos, y quizás no lo saben muchas personas, un dato muy interesante es que hace una semana se presentó una denuncia o un pedido de suspensión a este juez por presuntos actos de corrupción. Esto se hizo en la Corte Provincial de Santa Elena. Además, este juez fue funcionario del gobierno de Rafael Correa, del Ministerio de Justicia, antes de cuando todavía existía esta cartera de Estado. Luego fue parte del ministerio, pero como subsecretario ya en el gobierno de Lenín Moreno. Y este juez, Javier Moscoso, fue quien le permitió a Jorge Glass acudir a las diligencias por el proceso de cohecho sin el traje naranja que utilizan todos los PPL. Fue quien le permitió, porque hasta ese entonces, 2017, toda persona que estaba con prisión preventiva tenía que estar con los trajes naranjas y acudir a este tipo de audiencias vestidos de esa manera, y él fue el que se lo quitó. Esto en el caso Odebrecht. Ahora, luego de ya 4 años, es quien le permite a Jorge Glass salir de la cárcel, pero eso no le implica que recupere completamente su libertad o se lo pueda llamar libre, Caro. Así es, y bueno, no siempre hay que dejar claro, ¿no? Casualidad no siempre es causalidad, pero es importante conocer todos estos hechos y sobre todo en un caso en el que es tan controversial como este de Jorge Glass, que bien lo has dicho tú. No ha sido declarado inocente, él simplemente se le ha dado medidas sustitutivas en este proceso que él ha estado y que de hecho es un poco controversial también saber en cuál. Pero hay que decir algo. Uno de los elementos en el por qué se otorga este habeas corpus es, si bien es cierto, existe una competencia de territorialidad que se llama un principio que está en el artículo 44 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en el cual establece que si tú estás detenido en un lugar, la unidad judicial de ese territorio es el que conoce tus causas. Sin embargo, en 2021 la Corte Constitucional cambió esas reglas, eliminó este principio de competencia territorial y es en base a eso que se fundamenta el otorgamiento de este habeas corpus. Sin embargo, el proceso y el mecanismo se aplica de maneras irregulares, como bien lo has dicho, porque hay otros elementos, como por ejemplo, no se establece por cuál de todos los procesos que tiene Glass, que recordemos son 2 sentencias ejecutoriadas, uno que está en apelación y además esto han derivado en 15 investigaciones más en contra del ex vicepresidente, pero en el documento del habeas corpus en el que se establece que se le otorgue la libertad, no se dice en cuál de estos procesos. Entonces también se menciona que es una falla de la SNAI el poder otorgarle esta libertad porque ni siquiera se supo en qué momento o para cuál causa. Byron. Lo que sí es importante decirle a la gente, recordarle, es que el señor Glass tiene varios procesos. 2 han sido sentenciados, uno de ellos el caso de Odebrecht y también llamado Arroz Verde, por los cuales el juez, en alguno de esos 2, que es lo que no se conoce, le habría otorgado el habeas corpus. Pero además hay un tema que muchos juristas este fin de semana lo han publicado en redes sociales o han estado en diferentes medios. Es que el habeas corpus se presenta cuando él, en este caso el imputado, dice que su prisión no es legal o que su prisión no está contemplada dentro de un proceso, pero él ya ha sido sentenciado. Sí, él cumplió la mitad de la pena más 6 meses. Entonces aplicaría otra figura, no darle un habeas corpus, porque como su nombre lo dice, habeas corpus es una acción extraordinaria que se la da en ciertos casos. Tal vez los televidentes o quienes nos escuchan a través de la Pública FM no le entiendan, pero el señor Glass sigue procesado por otros 2 casos, entre esos el caso Singue, que es un campo petrolero en el oriente, por los cuales él debería también presentarse ante la autoridad competente, el juez, porque el señor Glass ha podido recuperar su libertad, pero sigue encausado por las otras 2 causas, como hemos dicho, pero además por los otros 2 juicios, o sea, está sentenciado. Por lo tanto, efectivamente, lo que dice Carolina, se cae por improcedente. O sea, dentro de la función jurisdiccional hay el famoso Código General de Procesos, el COGEP, que precisamente eso, como su nombre lo indica, Código General de Procesos, permite al juez y a los actores judiciales interpretar la norma para este tipo de resoluciones judiciales. Por lo tanto, según muchos juristas, es cuestión de que alguien, por ejemplo, el propio iniciador del juicio, el ex candidato presidencial César Montúfar, que fue quien inició el proceso contra Jorge Glass, conjuntamente con el entonces investigador o activista política Fernando Villavicencio. Ellos iniciaron con sus documentos
este juicio que después de 2 años pues lo llevó a la cárcel. Él podría presentar un recurso, decir, no, está mal planteado por lo que el COGEP dice esto. ¿Y entonces es un tema? Él puede presentar ante el propio juez. Sí, o a la Corte Provincial. A la Corte Nacional, también, porque sí. Acuérdense que los 4 juicios de Jorge Glass están en Corte Nacional por su cargo de ex vicepresidente. Entonces, de hecho, esta mañana sé que se van a presentar algunos de estos recursos. Sí. Puede ser el propio César Montúfar, como puede ser incluso la Fiscalía. Igual que ya está el del SNAI, porque recordemos el del SNAI, que es otro recurso administrativo. Exactamente. Es un tema administrativo. Y ahora la Corte Provincial de Santa Elena podrá analizar y, de ser el caso, revocar esta sentencia del juez Moscoso. Sin embargo, también la gente tiene que tener muy en claro que durante este proceso de análisis del pedido del SNAI, Jorge Glass puede permanecer en libertad. Es decir, la ley siempre va a promover esto, de que si una persona tiene un proceso, bueno, puede esperar en su casa sin estar en la cárcel y luego, cuando ya haya una nueva sentencia, lo volverían a traer de nuevo al Centro de Privación de Libertad, en este caso de La Tacunga. Él ya está en Guayaquil y ahí mismo es donde tiene que presentarse periódicamente. Y justamente eso es importante. ¿Qué significa el hecho de que Jorge Glass haya salido de prisión? Decimos, no se la declara inocente, ha salido solamente de prisión como medida sustitutiva, pero ¿esto qué significa? Uno, sí, el señor, si desea, puede irse a la playa y estar tranquilo, pero cada lunes, el primer lunes de cada mes, deberá presentarse en la unidad judicial del Guayas. También tiene prohibición de salida del país, de enajenación de bienes, y esto no le exime tampoco de pagar los casi 8 millones de dólares que en las sentencias ya ejecutoriadas se le ha impuesto como reparación integral al Estado. Además, también hay otro elemento, y es que es un poco precipitado decirlo, pero es mejor aclararlo. Jorge Glass no podrá ser nunca más en su vida candidato a ningún cargo de elección popular de acuerdo a lo que establece la Constitución, porque él ha sido sentenciado, entre otras cosas, por los delitos de peculado, y esto le retira sus derechos políticos. Es lo que se menciona la muerte política, la muerte civil, la muerte política, que fue impuesta en la Constitución después de las reformas de 2018. Recordemos, esto es muy importante. Correcto, y también es importante destacar cuál ha sido la reacción por parte del gobierno. Y ahí les contamos, amigos televidentes, que el ministro precisamente de Gobierno, Francisco Jiménez, rechazó la decisión judicial a favor de Jorge Glass Espinel. Dijo que van a recurrir a todos los recursos jurídicos correspondientes, pero que el gobierno no meterá la mano en la justicia. Ecuatorianos, hemos vivido bajo la sombra de los hechos sucedidos durante los últimos 15 años. Las fracturas heredadas de odio, corrupción y vendetas políticas, jurídicas y sociales no dejan de presionar la memoria de un país que quiere salir adelante. El día de ayer vivimos otro incidente bochornoso en donde un juez de la parroquia Manglar Alto decidió aceptar una medida constitucional y dejar en libertad a Jorge Glass, sobre el cual pesan 2 sentencias condenatorias y que además tiene otro proceso en marcha sobre el cual deberá responder. Este gobierno rechaza categóricamente la decisión del juez en el caso Glass y por eso dimos inmediatamente la disposición al SNAI para que interpongan los recursos jurídicos correspondientes y que la justicia actúe también en el ámbito de sus competencias. Con la corrupción no se tranza, con la justicia no se juega. Es indignante ver cómo jueces utilizan el recurso de habeas corpus para favorecer a todo tipo de delincuentes. Entendemos y compartimos la indignación que estos hechos han provocado en la opinión pública. Sin embargo, el respeto a las instituciones en democracia debe prevalecer. Y por eso el gobierno del encuentro no va a meter sus manos en la justicia, como sí lo hicieron quienes nos precedieron. Vamos a agotar todos los recursos que la ley nos permita. Esa es nuestra convicción. Esos son nuestros principios. El Ecuador no puede estar siempre entre la democracia y la barbarie, entre el odio y el progreso. Tiene que optar por la democracia y tiene que concentrarse en lograr el progreso para todos. El gobierno del presidente Lasso fue electo para hacer respetar el Estado de Derecho, sin temor ni favor con persona alguna. Así es, y entre otras de las reacciones también fue del Consejo de la Judicatura, en el que estableció que por respeto también a la libertad que se otorga a las
declaraciones que se hayan hecho, ellos no pueden actuar de oficio en contra de este juez de Manglar Alto, que fue el que otorgó las medidas de habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Esto es en contra del juez Diego Javier Moscoso Cedeño. Sin embargo, se ha mencionado que de existir una denuncia, ellos podrían empezar un proceso de análisis y de posible sanción. Sin embargo, como decimos, ellos no pueden actuar de oficio por respeto a la independencia de los dictámenes de las sentencias de sus jueces. Solamente un dato, Carolina y compañeros, que es preciso que la gente lo sepa. En diciembre del año pasado, deben recordar ustedes, en diciembre del anteaño pasado, tal vez me equivoqué, la Asamblea Nacional le quitó la potestad administrativa al Consejo de la Judicatura de sancionar a los jueces o iniciar una acción administrativa de oficio. Es decir, al ser un órgano administrativo de la justicia, en ese tiempo, de acuerdo a la ley orgánica de la función judicial, la Judicatura podría abrir un expediente para investigar a un juez por diferentes circunstancias, de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que la Judicatura, como este órgano administrativo, podría verificar. Ahora ya no lo puede hacer. Tienen que esperar, básicamente, una denuncia de cualquier actor de la sociedad civil, puede ser cualquier abogado o cualquier ciudadano común y corriente, no necesariamente la fiscal, el procurador o quienes hablamos de los que iniciaron el juicio contra Glass. Por eso el comunicado de la Judicatura. El respeto a la independencia de los jueces en sus dictámenes judiciales, básicamente porque ya la ley no le permite. Y para terminar, recordarle a la gente que los procesos judiciales contra Glass son cohecho por el caso Odebrecht, en el que, según el propio delator de Odebrecht, José Conceição Santos, dijo que el ex vicepresidente habría pedido por lo menos $1 millón para entregar proyectos a esta empresa multinacional, proyectos de diferente índole, de vías, de diferentes partes del país. También el de asociación ilícita por este supuesto entramado de corrupción del gobierno de Rafael Correa, en el que el propio expresidente también fue parte de esto, y tienen 8 años de cárcel en ese sentido. Jorge Glass, recordemos también que él entró a la cárcel el 2 de octubre de 2017. En ese mismo año había ganado la vicepresidencia, en este caso con Lenín Moreno. Y una frase que muchos estamos recordando es cuando Moreno le dijo a Glass, luego de una carta que envió el ex vicepresidente, criticando a la gestión hasta ese momento Lenín Moreno, y este le respondió: señor Glass, no se olvide que lamentablemente el dedo cada vez apunta más hacia usted. Eso terminó con la salida de Glass, que perdió todas las funciones que tenía como vicepresidente. El 2 de octubre entró a la cárcel y el 13 de diciembre de 2017 fue sentenciado por primera vez por un caso de corrupción, como ya lo hemos dicho, el cohecho en el caso Odebrecht. Es muy importante, Lautaro, que nuestros amigos televidentes se acuerden de los hechos. Aquí no estamos manifestando ningún juicio de valor, simplemente estamos contando las cosas tal como han sucedido. Así también les decimos, amigos, que el Ministerio de Defensa brindó una conferencia de prensa para hablar del proceso investigativo interno y que se realiza en coordinación con la Fiscalía para determinar quiénes fueron los responsables por la salida de Miguel Ángel Nazareno de las dependencias sin que nadie lo detuviera. Esto es una cuestión que realmente parece increíble. Veamos. Ingresó al complejo ministerial en 3 ocasiones. La primera fue el 15 de marzo y la segunda el 4 de abril. En estas 2 ocasiones cumplieron con todos los procedimientos de seguridad y afirmaba para hacer trámites administrativos. El 15 de marzo permaneció en el complejo ministerial 15 minutos. El 4 de abril nuevamente ingresa al complejo ministerial por la garita principal. Ingresa, se registra sus datos, número de cédula y permanece en el complejo aproximadamente 1 hora 40 minutos. Tienen que ser sancionados y expulsados del camino los malos elementos que hacen daño a la credibilidad de las Fuerzas Armadas, al país y a la sociedad. Así es, toda esta información que se ha recabado, videos e incluso una facturera que constarían los pagos que habría ido a receptar alias Don Nasa, fueron ya entregados para que se investiguen, y se ha dicho que en 3 semanas se conocerán los resultados de esta indagación interna que se está haciendo dentro de las Fuerzas Armadas. Pero solo para reiterar un poco la información de lo que se conoce hasta ahora, es que alias Don Nasa, que ingresó el 7 de abril y que salió por la puerta de atrás sin que lo pueda atrapar, pero sí a 5 de sus acompañantes, no era esa la primera vez que él ya estaba ahí. Según lo que bien nos dijeron ya y escuchamos en el directo, la primera ocasión en la que se registró su visita al Ministerio de Defensa fue el 15 de marzo y que se mencionaba que él iba a hacer trámites administrativos.
En esta ocasión, él había entregado todos sus datos, su número de cédula, ingresó por la puerta principal, estuvo solamente 15 minutos para hacer estos trámites administrativos fugaces, pero también en la segunda ocasión estuvo el 4 de abril, ahí se demoró 1 hora 40 minutos y de igual manera entró cumpliendo todos los procedimientos legales, pero el 7 de abril, el día en el que se conoce estas visitas de don Nasa, en ese día él no ingresó por la puerta principal, sino habría ingresado por la parte de atrás a un parqueadero y 6 personas habrían sido las que le habrían colaborado, entre ellas un oficial. Todas estas 6 personas ya fueron identificadas, se están también indagando cuáles sus nexos, sus vínculos, pero como decimos, hay varios elementos de alias Don Nasa que los vinculan con las personas militares, pero esto sería, este nexo que tendría con las Fuerzas Armadas sería mucho más profundo, Byron. Ahora, cabe recordar que alias Don Nasa, cuando revienta este caso de Big Money el año pasado, y ustedes recordarán, todavía era militar en servicio activo. Cuando revienta el caso, las Fuerzas Armadas emiten un comunicado diciendo sí, está activo, pero no se ha presentado a su unidad, que era ahí en Quevedo, hace muchos días. Sin embargo, él tenía relaciones con muchos militares de mandos medios o suboficiales, digamos, que es con quienes mantendría esta relación. Lo cierto es que ante la opinión pública efectivamente queda muy mal parada la inteligencia militar. Por algo se llama inteligencia militar, es decir, se adelanta a este tipo de actos o eventos que pueden atentar a la seguridad externa o interna del país. Esa es la misión de la inteligencia. Por lo que veo, lamentablemente hay poca inteligencia. Porque si es que el señor ya ha estado, como bien lo dicen los documentos públicos que reposan en la propia investigación del Ministerio de Defensa, el señor ha entrado desde el 17 de marzo. Es decir, la inteligencia es tan rápida que casi un mes después se da cuenta que ha estado allí. Es decir, lo primero que habría que hacer el ministro de la Defensa y los mandos es eliminar a quienes fueron los responsables. O sea, no solo sancionarlos, sino sacarlos de la institución porque es una vergüenza. No hay inteligencia militar, eso está clarísimo. Información que tengo de Quevedo, pues ahí me explicaban que Don Nasa con este Big Money, de hecho, habría iniciado en un cuartel militar, donde él hacía préstamo para los propios compañeros, vio que le iba tan bien y luego ya expandió su negocio, que no solo llegó a Quevedo, sino a todas partes del país. Pero le contamos también a la gente que este jueves 14, puede haber novedades porque Don Nasa actualmente no tiene orden de prisión preventiva, pero el jueves está la audiencia preparatoria de juicio, donde se va a poder conocer la resolución de los jueces sobre la prisión a Don Nasa y también iniciar ya el juicio como tal por el delito de captación o presunta captación ilegal de dinero en el que está vinculada su esposa y su sobrina. Recordemos que el viernes, un día después de que se lo encontró en el Ministerio de Defensa, se llevó a cabo la diligencia de preparatoria de juicio, de evaluación de juicio, se suspendió, sin embargo la Fiscalía sí presentó este pedido de la prisión preventiva que el jueves lo vamos a conocer. Correcto. Ahora vamos a cambiar de tema, compañeros, amigos televidentes. Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia a nombre de Guadalupe Llori por supuesta usurpación de funciones en contra de los integrantes del Consejo de la Administración Legislativa CAL, que intentaron revisar las denuncias contra precisamente la presidenta del Legislativo. Veamos. Efectivamente, la presidencia de la Asamblea Nacional ha presentado la respectiva denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones en contra de los señores asambleístas que participaron en la sesión del día miércoles pasado, donde simularon o subrogaron o usurparon funciones que le correspondían única y exclusivamente a la presidenta de la Asamblea Nacional. No podían revisar las denuncias por cuanto se encontraba la etapa en manos y en competencia de la presidencia de la Asamblea Nacional. No hay que olvidar que hay un plazo de 3 días para conocimiento de estas denuncias en el seno de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y durante estos 3 días se cometió este presunto delito en el sentido de que un miembro del CAL mocionó un cambio del orden del día que fue discutido, fue tratado, debatido por los señores del CAL y en un momento dado se dieron cuenta de que existía un problema. Los documentos no estaban en competencia del CAL. Esas fueron las declaraciones de Santiago Salazar, el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, momentos antes de poder entregar esta denuncia en Fiscalía a nombre de la presidenta Llori. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Se menciona que uno de los argumentos es que los integrantes del CAL intentaron calificar las denuncias, las 3 denuncias que constan en contra de la presidenta Llori y también de los miembros del mismo Consejo de la Administración Legislativa,
Sin embargo, esto es competencia solamente de la presidenta Yori. Ahora bien, esto no fue calificado efectivamente porque esto no estaba dentro de la Secretaría del CAL, debido a que Yori tenía 3 días para poder dirigir estas denuncias a conocimiento de los funcionarios. Esto ya está en conocimiento de ellos, sin embargo, se ha mencionado que ella no va a convocar al CAL para que se conozcan debido a esta denuncia que ya ha interpuesto, pero recordemos que Virgilio Saquicela, quien estaba dirigiendo la sesión, sí ha convocado para hoy 5 de la tarde. Veremos si es que se instala la sesión del CAL y finalmente se conocen estas denuncias. Ahora bien, se ha mencionado que los miembros de la Asamblea tienen fuero de corte. Esta inmunidad parlamentaria, en este caso, tendría que indagarse si puede aplicar o no, pero sí, de acuerdo a las últimas reformas de la ley legislativa, para un proceso de investigación previa y en delito flagrante no aplica la inmunidad parlamentaria y pueden iniciar los procesos si hay una denuncia fiscal y penal, en este caso una denuncia penal que se ha puesto de por medio ya. En este caso, si el CAL logra pues, su cometido, Yori dejaría la presidencia de la Asamblea Nacional, pero en cambio, los demás miembros del CAL, si se lleva a cabo y se cumple con esta denuncia penal, podrían terminar en la cárcel porque recordemos que es un delito que se paga con prisión. Ahora, Carolina mencionó a Virgilio Saquicela y es importante también contarle a la gente que el viernes la bancada a la que pertenecía Saquicela, que es el BAN, el Acuerdo Nacional, le dijeron que era separado y expulsado de este colectivo legislativo porque ellos no estaban de acuerdo con su accionar, con su comportamiento de haber intentado destituir a Guadalupe Yori. Le ha respondido Saquicela y él dice que seguirá de manera independiente trabajando y que él considera que no ha cometido ninguna ilegalidad. Lo cierto es que esta semana, Carolina, Lautaro y compañeros, se termina el plazo, el 15, si no me equivoco, para lo que entre en vigencia el veto para ser presidente de la República en el caso de la ley de interrupción voluntaria de embarazo en casos de violación. La Corte Constitucional evidentemente no se va a pronunciar en estos días, por lo menos lo que conocemos. Por lo tanto, al no haber remitido la Asamblea formalmente sus observaciones, entraría tal cual el veto del presidente. Claro, o sea, la Corte Constitucional, de hecho, ya requirió al presidente una explicación sobre su veto. El presidente dijo el día viernes, exactamente. Me reafirmo en lo que dije. Exactamente. Entonces, esto de hecho es algo que ya se anticipaba que iba a pasar, que la Corte como tal no es competente en esta instancia y ellos tendrán que devolver. Pero además de cumplirse ese plazo, esta semana también se cumple el hecho de justamente el tratamiento de las denuncias que causan, que ha sido la polémica de estas circunstancias, porque tenía 3 días la presidenta Yori para conocer al conocimiento del CAL y ellos 5 días para calificar, que tiene que ser hasta esta semana. Hasta el miércoles. Hasta este miércoles estas denuncias deberán ser calificadas. Esto lo que puede conllevar es una evaluación de lo que ha sido el CAL y también de una posible destitución, pero primero tendrá que pasarse por una comisión en el cual deberán argumentarse, sustentarse este proceso y también la presidenta Yori y los miembros del CAL defender su evaluación, su gestión, pero esto se va a conocer esta semana. Estamos pendientes de lo que ocurra esta tarde en la sesión del CAL. Si es que se instala o no, nosotros le estaremos contando en nuestras siguientes emisiones. Bueno, ojalá lleguemos antes de pegarnos la fanesca, porque así como van, me parece que los asambleístas va a ser como la de los 12 apóstoles, no hay que ver quiénes están en esa cena y quién es el Judas. Exacto, a propósito, sobre todo. bueno, varios Judas, cada quien. 7:27, vamos a la pausa, solamente para decirles que hasta ahora están cerradas las vías, mucha atención, que conducen al Guabo, Machala, Guayas. Un grupo de productores bananeros han bloqueado la vía en reclamo al no pago justo de las exportadoras del precio del banano. Pues de ese tema hablaremos a las 7:45 con nuestra segunda invitada, la ingeniera Marianela Ovilla, presidenta de los exportadores, pero más adelante también estará con nosotros el doctor Daniel Rodríguez, director de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Volvemos. Como lo anunciamos con nosotros en esta mesa de trabajo, el doctor Daniel Rodríguez es director del Seguro de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Primero que nada, coméntenos esto que ya se conoció oficialmente a través de un comunicado institucional,
de que estos médicos que fueron desvinculados era porque básicamente se les había acabado su contrato, que entiendo fue por un periodo determinado. Buenos días. Efectivamente, no son despidos como se ha nombrado, ¿no? Son terminaciones de contrato. Son contratos que el Consejo Directivo aprobó para dar soporte a la pandemia. Y una vez que hemos estado ya saliendo de este problema, pues esos contratos tenían una temporalidad y una vez cumplidos, pues la gente terminó su contrato y listo. Pero no son desvinculaciones y no hay ningún plan de desvinculación como se ha mencionado. O sea, siempre fue, y los médicos lo sabían, que había una temporalidad. Correcto. 1 año, 2 años. ¿Por qué tiempo se estableció esa temporalidad? Esos son contratos de servicios ocasionales que tienen 1 año. Todos los médicos sabían, está puesto en el contrato las cláusulas. Se volvieron a renovar por 1 año más, pero una vez terminados esos contratos, la gente simplemente sale, deja de tener el contrato. Pero era personal adicional que tenía el IES dentro de su headcount. Es decir, se crearon estos puestos para cubrir una necesidad de pandemia, la emergencia, y una vez que hemos salido de esto, pues volvemos a la normalidad, ¿no? Eso es lo único que pasó. O sea, no hay un déficit actual de médicos especialistas que justifique volver a contratarlos o en su defecto pedir a la planta central o a la dirección ejecutiva, porque además son partidas presupuestarias que tienen que estar previstas en el POA, etcétera, etcétera, y si no está eso, pues no se puede simplemente. ¿No lo tienen previsto ustedes para este año entonces? Bueno, hablar de brechas es siempre algo medio complicado porque es un análisis a detalle, unidad por unidad, y seguramente vamos a tener algún déficit que debe ser cubierto, y eso es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos ahora a emprender un análisis incluso de todas las personas que terminaron su contrato, especialmente los médicos especialistas y el resto de personal sanitario que necesitemos. Y si es que es necesario en alguna unidad volverlos a contratar o mantener sus servicios, pues lo tendremos que hacer. ¿Sí? La operatividad está ante todo, ¿no? Doctora, ¿solamente médicos del IES Quito Sur? No, estamos hablando, en términos generales de todo estamos hablando de todo el sistema de salud del IES. A nivel nacional. A nivel nacional. 1.500 médicos. Más o menos unos 1.000 médicos, no médicos, sino hablemos de personal sanitario, ¿no? Porque son médicos, enfermeras, tecnólogos. ¿Cuántos eran médicos o profesionales especializados? ¿Un Exactamente, 60%, un 70% más o menos? Todos eran personal especializado. Solo había más bien unos cuantas personas que se contrataron y que eran administrativos, ¿no? Especialmente en el Quito Sur, hasta un arquitecto se había contratado por temas de pandemias. Supongo que por algún tema de readecuaciones nada más. Pero en realidad, en el Quito Sur eran como 153 personal sanitario que estuvo en este problema, ¿no? Y obviamente todos los que pertenecen a grupos prioritarios, ¿no? Estamos hablando de personas con algún tipo de personas viviendo con discapacidad, estamos hablando de... les protege, ¿no? Ellos están protegidos y ellos no se han terminado sus contratos, obviamente. Entiendo que también hay, además de esto, otros médicos o profesionales que han sido o que están siendo regularizados para tener ya lo que se denomina una partida definitiva, es decir, ya funcionarios que se incorporen a la planta central, digamos. Sí, claro, todo lo que fue el tema de la ley humanitaria, ¿no? Estamos hablando de más de 6.000 nombramientos que se han otorgado. Así es. Y era de personal médico, personal de salud que ya trabajaba con nosotros, ¿sí? Y personal que entró también por la emergencia que por cumplimiento de la ley humanitaria se han incorporado. Eso sí hemos cumplido. El IES no tiene por qué no cumplir la ley ni la normativa. ¿Sí? De estos 6.000, ¿qué porcentaje son médicos especialistas y cuántos son administrativos? No, administrativos no. Recuerde usted que solo médicos. Claro, la ley hablaba de solamente personal de atención directa, ¿no? Pero incluían enfermeras. Enfermeras, tecnólogos y todo lo demás. Doctor, en base a este nuevo diagnóstico, entonces, ¿no se podría prever una necesidad inmediata de contratar nuevos médicos o profesionales de la salud para cubrir ninguna brecha? ¿No existe de momento una brecha así como...? No, de hecho sí. Siempre tenemos áreas de brecha, ¿no? Por ejemplo,
Imagenología es un área en la que estamos con una brecha siempre. Personal, médicos, enfermeras para cubrir las áreas de neonatología. Pero no hay ningún concurso abierto. No hay ningún concurso abierto, pero el IES en todo su sistema de salud permanentemente está captando los médicos, las enfermeras y el personal sanitario para incorporarlo. Porque le preguntaba esto porque, claro, se habla mucho de estas famosas derivaciones, ¿no? De operaciones o procedimientos que el IES no lo puede hacer porque no tiene capacidad de atención inmediata de la demanda de sus afiliados y de acuerdo a cada caso y cada especialidad se deriva a través de las clínicas privadas, a través de convenios que están vigentes. Le decía esto porque, claro, hay todavía un problema allí entre esos proveedores externos, está Solca. Entonces le preguntaba esto porque efectivamente mientras menos capacidad de derivaciones, digamos, el IES podría ser más autónomo en este sentido y evitar este tipo de complicaciones. ¿Todavía las derivaciones son importantes? ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, aquí la capacidad operativa no solamente depende de que tengamos un médico, ¿no es cierto? Depende de que tengamos todos los factores de producción en salud que necesitamos. Con el tema de la pandemia, el IES sufrió una disminución de su capacidad y produjo prácticamente la mitad de lo que normalmente producía, ¿no? Y eso significa que el costo también incrementó. Seguíamos con la misma cantidad de gente produciendo la mitad. Entonces eso fue un impacto terrible en el tema financiero para el IES. Hay una mejora desde 2020 al 2021 ya por todo lo que se ha comenzado a trabajar. Por ejemplo, hemos aumentado un 35% las cirugías. Es decir, estamos volviendo a recuperar la capacidad operativa. En la medida que el IES recupere esta capacidad operativa, que es lo que estamos haciendo ahora, pues comenzarán a disminuir también las derivaciones. Recordemos que el IES es un seguro público, pero es un seguro y tiene que dar cobertura. Si no la podemos dar nosotros con nuestra capacidad interna, tenemos que darla con la capacidad de nuestros prestadores a quienes tenemos que contratar, pero la obligación del IES es dar las prestaciones. ¿Y estas obligaciones vencidas con estos proveedores externos, caso Solca, es el de mayor volumen financieramente hablando? Sí, yo diría que uno de los de mayor volumen es Solca. Estamos hablando entre todos los núcleos de Solca como casi 100 millones o un poco más, ¿no? Pero son deudas que vienen arrastradas desde el 2011, me parece, y ya se llegó a un acuerdo. El presidente Francisco Cepeda llegó ya a un acuerdo con los núcleos de Solca este pasado 7 de abril, ¿no? Y se acordó cómo vamos a hacer un proceso de pago. Es un convenio. Es un convenio en el cual el IES se compromete dentro de un plazo a hacer estos pagos. Vamos a utilizar ahí un dinero que nos va a entrar por parte del gobierno, que se nos ha prometido entregar hasta mayo, que corresponde a la devolución del IVA del IES, ¿no? Son como 140 millones de dólares más o menos. ¿Y con los demás prestadores privados también se va a hacer una figura similar? Seguro que sí, tenemos que hacerlo. Es decir, son compromisos que el IES ha adquirido y no podemos dejarlos de lado. Recordemos además que estas deudas les está impactando a nuestros prestadores externos, que son de una u otra manera nuestros socios estratégicos también. Es decir, sin ellos tampoco es que vamos a poder o hubiéramos podido solventar las necesidades que decíamos ahora en la pandemia, ¿no? Doctor, le decía esto porque, claro, también se ha escuchado mucho de que en las auditorías se determina que no todas estas derivaciones fueron justificadas técnicamente y que allí también habría cosas muy irregulares, por decirlo menos, que es por donde está el cuello de botella para cumplir estas obligaciones. ¿Qué porcentaje de estas irregularidades forman parte de estas obligaciones? Y yo creo que sí ha habido un poco de descontrol en el tema del manejo de los prestadores externos. Ahora, como es un seguro, tú tienes un reclamo, que es lo que hacen los prestadores, y ese reclamo es sujeto a una auditoría de pertinencia. Una vez corrida esa auditoría, tú vas a tener objeciones. Médica, auditoría de pertinencia, sí, ¿es pertinente lo que me estás cobrando? Si es pertinente, paso. Si no, o encontré algo que no corresponde, eso es una objeción. Por ejemplo, en Solca, entre Quito y Guayaquil, más o menos el promedio de objeciones es de un 13%, ¿no? Del total que ellos nos hacen el reclamo. Pero ningún paciente del IES debe quedarse sin ser atendido, porque hay muchas casas de salud que dicen, no le puedo atender porque el IES me debe. No. Y se quedan pacientes del IES sin atención médica, una especialidad, una emergencia. Yo creo que esto con Solca es importante y demuestra la intención
¿no? Y la política del presidente Francisco Cepeda. Estamos arreglando las cosas, estamos trabajando con esto. Solca se ha comprometido a no dejar de atender a nuestros pacientes con cáncer y eso es sumamente importante. Y creo que lo mismo va a pasar con el resto de prestadores. Es decir, los pacientes son lo importante, son lo primordial y eso es lo que tenemos que precautelar. Doctor Daniel Rodríguez, estoy con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias también. El doctor Daniel Rodríguez, director de salud de individual y familiar del IE. 7:51. Vamos a la pausa. A esta hora de la mañana damos la cordial bienvenida a la ingeniera Marianela Ovilla. Ella es la directora de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, AEBE. Estuvo la semana pasada en ese viaje conjuntamente con otros miembros del denominado clúster bananero con el ministro allá en Europa, hablando con los compradores. Marianela, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Mayron. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le dijeron esos compradores? ¿Se va a cumplir esta denominada corresponsabilidad social compartida? En efecto, este es un trabajo que viene haciendo el clúster bananero desde hace más de 2 años atrás. Y la Berlin Fruit Logística, luego de la pandemia, luego de 2 años, ha vuelto a abrir sus puertas y ha sido el escenario perfecto para que previo a la feria podamos ir a Bruselas en una comitiva en la que participó no solamente el Ministerio de Agricultura, sino también otros países latinoamericanos, como asociaciones de Colombia, Augura, APIF de Guatemala, y también asimismo algunas asociaciones de pequeños productores de Europa, preocupados justamente por el tema de responsabilidad compartida. Ahora, ¿qué implica esto de corresponsabilidad compartida para que los oyentes y televidentes que nos ven y nos escuchan? Es decir, yo compro la fruta a un ecuatoriano, pero así como también gano, tengo que asumir las pérdidas. Es decir, si se incrementa el flete, los aranceles, los insumos agrícolas, la urea, ¿tengo que reconocerle un valor adicional al productor? La responsabilidad compartida queremos que se distribuya en toda la cadena de valor. Es decir, que hace muchos años atrás el precio del banano ecuatoriano en el mercado europeo estaba alrededor de 15, 14 euros por 15 euros por caja de banano, por 18 kilos. En la actualidad, este precio ha cambiado a 11 euros más o menos. Se ha venido depreciando el valor del banano ecuatoriano. Y esto por motivos de los altos costos de flete, certificaciones que nos exigen los distintos supermercados de la Unión Europea, pero ninguno de ellos es consciente de todo este esfuerzo que hace el productor en el Ecuador por mantener un nuevo estándar de calidad, donde se han anulado muchas moléculas químicas que ya no se pueden utilizar, donde hay que usar un manejo integrado de plagas que encarece los costos de la producción, donde los supermercados alemanes, especialmente Aldi, Rewe, piden nuevos estándares de calidad con certificaciones que incrementan la inversión en las fincas. Esto hace pues que hoy día, obviamente, el costo de producción de todo el banano, no solamente ecuatoriano, aunque estamos en distintas latitudes y tenemos distintas condiciones climáticas, los distintos países latinoamericanos, pero todos tenemos que incurrir en un costo superior y eso implica que nuestro banano ecuatoriano debe ser mejor valorado. Sin embargo, los supermercados europeos cada día van depreciando este valor final al consumidor, el cual es una preocupación a nivel latinoamericano y esto es lo que hemos ido a hacer a la Unión Europea, a manifestar nuestra preocupación porque haya una responsabilidad compartida en toda la cadena de valor del banano. Marianela, ¿y cuántos centavos podría representar eso a la caja ecuatoriana? Bueno, la caja de banano ecuatoriano, de todo el valor que más o menos se vende un kilo de banano en Europa, que está alrededor de 1 euro, eso más o menos le corresponde al productor y al exportador alrededor del 10% solamente de ese pastel.
Y eso implica entonces que se debería reconocer los compradores, a ustedes los exportadores, y hacer ver ustedes como exportadores a los productores un valor referencial, un porcentaje. La idea es elevar ese valor al menos en €1 más por caja, que se pueda distribuir de alguna manera en toda la cadena de valor, pero especialmente que recaiga sobre el productor. Cuando somos los eslabones de la cadena, que justamente solamente de toda una venta de banano compartimos el 10%. El resto se distribuye en toda la cadena logística, en la cadena de insumos, en la cadena de supermercados, maduradores, distribución, y hoy queremos que esto sea una preocupación a nivel internacional. Marianela Ovilla, a propósito de eso, hoy hay movilizaciones de algunos productores que ya han cerrado las vías hasta ahora en El Oro, en El Guabo, en Pasaje, pero en fin, vamos a ver qué dice el gobierno. Estoy contra el tiempo. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias, Byron. Un saludo a todos. Buenos días. Gracias a la presidenta del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, AEB, Marianela Ovilla. 7:59, nos vamos. Hoy a las 22 horas, como siempre, junto a Verónica Jarrín y este servidor. Buenos días.